Saludamos con mucho gusto al maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno en su espacio. Jesús, hola, ¿cómo Pepe. la ves desde ahí? Pues me parece muy interesante lo que se ha revelado en las últimas horas. Es desde luego una investigación extraordinaria. Entiendo que la filtración pues, más grande de la historia de estos complejos operativos financieros. Y me parece que hay que irnos despacio y tratar de ir desmenuzando todas las piezas que se han expuesto. Creo que nos han lanzado una especie de cubetazo de información en donde creo que tenemos que ir seleccionando y viendo cuál es el mérito de las acusaciones en cada caso. Porque creo que tampoco habría que adelantarnos para satanizar a todos los nombres que han aparecido en estos momentos. Ha salido muy rápidamente, por ejemplo, el exdirector de Petróleos Mexicanos diciendo: no tengo absolutamente ninguna cuenta bancaria con esta firma de abogados. Pero él dice, quizá tiene que ver con alguno de mis clientes. Exacto, él dice que quizá alguno de sus clientes pudo haber realizado una operación de esta naturaleza en algún paraíso fiscal, sí, pero de lo cual él no tuvo conocimiento. Es decir, yo no participé, mis cuentas son claras, hice mi declaración patrimonial cuando fui funcionario de Pemex y en todo caso esta actividad la realicé trabajando para el sector privado. Es lo que explica a través de la red social Twitter Emilio Lozoya. Yo creo que hay que esperar ese tipo de aclaraciones por una parte de quienes han sido señalados. Me parece que tenemos que esperar también mayor precisión de este consorcio de periodistas y creo que eso es muy importante en el caso de México, recibir señales muy claras que hay observación de lo que pudiera haber detrás de estas negociaciones, porque si bien no es ilegal tener dinero fuera del país, sí puede ser una estrategia para evadir impuestos, sí puede ser una forma de lavar el dinero. Permíteme poner al aire en este momento las declaraciones del titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez. Sí. Él es explícito y claro. Él señala, no es delito tener dinero, para empezar. Sí. 2, no es delito sacar ese dinero de México. 3, no es delito para nadie invertir en una empresa en el extranjero o formar una empresa en el extranjero. Tampoco es delito ser socio de alguna compañía en el extranjero. Lo que puede ser probablemente un delito, y eso lo tiene que investigar el sistema de administración tributaria, es que ese dinero que está en esos paraísos fiscales haya pagado sus debidos impuestos. Podemos poner lo que dijo Aristóteles Núñez. De cada una de las personas ahí referidas, mexicanos u obligados mexicanos, residentes o ciudadanos mexicanos obligados a declarar impuestos en México, tenemos que revisar dos cosas de inicio. Una, si está efectivamente declarando correctamente esos ingresos en diferentes jurisdicciones, países de baja imposición o cualquier otra inversión extranjera que tenga, o si ni siquiera lo tenemos inscrito en el RFC. Si el contribuyente no presentó nada, entonces ya está en problemas, porque la auditoría va a repercutir en créditos, sanciones, multas y además, en caso de que se actualice algún delito fiscal, tendrá que pagar con prisión. No es un delito tener inversiones en el extranjero, ni tener empresas en el extranjero, ni tener inversiones en empresas en el extranjero. Eso no es un delito, eso puede ser legal. Lo que sería delito o que sería ilegal, y eso hasta que un juez lo determine, tendría que ser es que no pagó los impuestos, no acumuló los ingresos y por tanto tiene que ser sancionado. Ahora, es un hecho que cuando se descubren estos paraísos fiscales, suele haber detrás de quien inicia una empresa o se lleva el dinero o triangula su dinero, pues suele haber actos ilícitos o suele haber la evasión fiscal. Eso también es cierto, pero mientras no se demuestre... Yo creo que habrá que verlo. No hay que satanizar, bien dices, ¿no? Por lo menos yo creo que hay que esperar la información que debe estar por fluir en las próximas semanas. Si se nos informa que esta es una investigación que se preparó durante un año, bueno, me parece que este montón de papeles tendrán que irse procesando lentamente para ir viendo con toda precisión qué es lo que hay de fondo. Desde luego ya tiene repercusiones internacionales terribles, ¿no? Gravísimas. El caso de Islandia me parece que es el más interesante. El primer ministro de Islandia, exactamente,
frente a miles de personas reunidas en sus oficinas, estaban pidiendo su dimisión y la oposición también le está exigiendo la renuncia y que vaya a elecciones anticipadas. Dice que los papeles filtrados muestran que Sigmundur Gunnlaugsson y su esposa crearon una compañía offshore para aparentemente no pagar impuestos en Islandia. Esto mientras los ciudadanos luchaban por superar la crisis bancaria que hundió a aquel país, que es en la posición más noroeste de Europa. Esto en 2008. El primer ministro ya descartó renunciar, lo dijo de esta manera. I certainly won't, because what we've seen is... Sin duda no renuncio porque mi esposa siempre ha pagado sus impuestos. Además, durante el tiempo que he estado en la política, he evitado cualquier conflicto de intereses con respecto a la inversión en empresas islandesas. Y finalmente, he estado dispuesto a poner los intereses del pueblo de Islandia antes que los de mi propia familia. Bueno, esta es una crisis política en Islandia, pero también está el tema argentino, sí, claro, en donde el presidente Mauricio Macri fue señalado. Él sale también a los medios y niega haber incurrido en algún delito. En una entrevista en un programa que se llama Voz y Voto, sostuvo que la sociedad registrada junto con su padre en 1998 en las Bahamas fue una operación legal y tenía la intención de invertir en Brasil. Así lo dice Mauricio Macri de Argentina. Es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Se mueve el mundo, Jesús. En España la familia real está implicada, la hermanísima del rey, así le llaman allá a la señora Borbón, está implicada o mencionada cuando menos, también la infanta Cristina, el marido Undagarín, en fin, Undagarín trae lo suyo. Sí, yo creo que lo que es interesante es que cubre buena parte de la vida política del mundo, en Rusia, en los países que estaban en la órbita soviética, en el mundo también de las monarquías árabes, en América Latina, el mundo del deporte, el mundo del espectáculo. Este es realmente un escándalo en donde yo insistiría, Pepe, nos han aventado una cubeta en donde habrá muchos peces que habrá que analizar, en donde hay operaciones cuestionables, ilegales, lavado de dinero, forma de evitar el pago de impuestos, pero habrá otras en donde me parece que las cosas se irán poniendo con mayor claridad a lo largo de los próximos días, ¿no? Habrá que irse Ha empezado despacito. a haber ya reacciones, por lo pronto en México, algunos que han sido mencionados, como el vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia. Él aclaró su presunta relación con el despacho de abogados Mossack Fonseca. De acuerdo con los documentos filtrados, en 2015, el ejecutivo de Televisa compró la empresa Ucetel Incorporated, empresa ubicada en las Bahamas. En esta empresa, las Bahamas está clasificado como un paraíso fiscal en todas las listas internacionales que tienen que ver sobre evasión al fisco. No hubo nada indebido en la compra de la compañía y su adquisición fue pública y transparente, dijo Alfonso de Angoitia. Indicó que el propósito de la compra fue la eventual adquisición de un departamento y una membresía en un club de buceo acuático, repito, allá en las Bahamas. Quien también aclaró su situación en este escándalo es el presidente de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con la investigación de más de 300 periodistas, casi 400, el empresario recurrió al despacho Mossack Fonseca de Panamá para crear empresas en las cuales no aparece como propietario, sino como beneficiario. A través de estas compañías participó en subastas de obras de arte por más de $1 millón, adquirió al menos un yate. Todas las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego derecho, respondió la televisora de la Jusco y calificó la información que ayer Proceso y Carmen Aristegui divulgaron. Dijo Salinas Pliego a través de este comunicado que Carmen Aristegui es amarillista.
Pues habrá que esperarse a la consolidación de estas acusaciones. Yo creo que hemos visto las reacciones en defensa de algunos de los señalados. En concreto, no hay hasta el momento acusaciones específicas a ninguno de estos personajes. Y yo creo que Pero solo habrá ponerlos que ir viendo. en la lista negra ya desde los luego está... que genera cuestionamientos muy serios. Hombre, Yo los ilumina, ¿no? Lo que creo es que habrá que esperar la actuación rigurosa de las autoridades tributarias en el país. Creo que el mensaje del director del SAT es muy claro. No se trata de delitos el sacar el dinero, de hacer inversiones en otras partes. Crear empresas fuera. Siempre y cuando no sea un mecanismo de evadir impuestos y desde luego que no sea tampoco una forma de lavar dinero obtenido ilícitamente. Bueno, hay quienes antes de que les salga el grano se ponen el parche. Empresarios han levantado la voz para decir sí, adelante, que se indague cuanto antes, todo lo que se tenga que indagar. También los diputados exigen investigación sin distinción partidista a probables involucrados en alguna irregularidad a consecuencia de los Panama Papers. Diputados federales exigen una investigación sin distinción de partido de los actores involucrados. Pues es redondo lo que está pasando en torno a todo esto. Prometen que va a seguir habiendo información. No sé por qué me recuerda lo ocurrido con Julian Assange. Con los Wikileaks. Wikileaks. Sí. Y aquella información de la NSA, la Agencia de Seguridad estadounidense, divulgados por un ex empleado, excontratista, Edward Snowden, que ahora está refugiado en Moscú, porque soltó información delicadísima. Bueno, no se compara eso con esto. Pues sí, yo creo que es el precedente que tenemos y desde luego lo iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. El día de hoy, por ejemplo, el periódico The Guardian ya profundiza un poco más en uno de los asuntos pues, más delicados para los británicos, que es el involucramiento del padre del primer ministro David Cameron en estas operaciones, en estos paraísos fiscales, ¿no? Dudosas, vamos a decir, cuando menos. Jesús, muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús Silva Herzog Márquez, con 1.